Ahí sí. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Súper. Buenos días. Bien, vamos a continuar entonces con estos tres módulos de 45 minutos que nos quedan hoy para cerrar la clase de hoy. Y bueno, ustedes ya conocen a Amanda, tuvieron clase con ella el martes pasado, ¿bien digo? Sí. Y en esta ocasión Amanda se va a referir a las últimas dos etapas del proceso de propagación de plantas in vitro, que se refiere a la enraizamiento y a la aclimatación, que son dos procesos, principalmente la aclimatación, bien sensibles en todo lo que tiene que ver con la multiplicación de plantas. Y luego a las 12:45, si vamos bien con el tiempo, Amanda va a referirse a algo que también me han hecho muchas preguntas, que se refiere a cuáles son los equipos, la infraestructura que se necesita para desarrollar esta técnica, ¿ya? Así que también pongan atención a esa clase, que se va a complementar en parte con lo que vamos a hacer el próximo martes, con el tema de los proveedores de insumos. Y además a las 12:45 vamos a hacer rápidamente una especie de estudio de caso en donde yo les voy a mostrar más o menos cuáles son principalmente los equipos y los insumos que tienen que tener para desarrollar una propagación de plantas in vitro. Así que Amanda, muchísimas gracias por conectarte nuevamente y te dejo a ti con la palabra. Perfecto. Voy a compartir entonces. Sí, Voy a... ¿Me comentan si se ve bien? Por favor. pantalla completa, bien. Sí. Ya. Entonces vamos a comenzar con inducción de sistema radical en plantas. Vamos a ver cómo hacemos la etapa de enraizamiento y posteriormente vamos a ver la etapa de aclimatación. Entonces, el objetivo de esta etapa es producir plantas con buenas características fisiológicas y morfológicas que puedan sobrevivir en las condiciones del trasplante al sustrato suelo. Es importante entender que cuando nosotros tenemos plantas en formato in vitro, principalmente tenemos brotes, ya no tenemos plantas completas. Entonces, el tejido vegetal absorbe a través principalmente del tallo todos los nutrientes que nosotros le estamos agregando en el medio de cultivo. Pero como habíamos hablado en las clases anteriores, nosotros la reproducción in vitro la utilizamos para producir más plantas, pero finalmente lo que nos interesa es que esas plantas salgan del laboratorio. Y para que puedan salir del laboratorio tienen que ser una planta completa y tener todos sus órganos funcionales. Y uno de los más importantes para que termine de cumplir toda su función es las raíces. Entonces, estas raíces no solamente tienen que tener la estructura de raíz, sino que tienen que ser capaces de absorber nutrientes a través de ello. Y también tiene que formar una conducción vascular entre el tallo y este tejido. ¿Ya? Y eso no es trivial. No porque se desarrolle esta estructura, necesariamente esa estructura va a conducir los nutrientes que absorbe al resto de la planta. Por lo tanto, esta es una etapa crucial y por eso es una etapa compleja dentro de lo que es la micropropagación. Y hay especies que le cuesta más y otras especies que les cuesta menos. Pero finalmente tenemos que lograr que esas raíces sean funcionales para que la planta pueda sobrevivir en el ambiente exterior al laboratorio. Entonces, cuando tenemos la necesidad de generar este sistema radical, vamos a necesitar que el crecimiento de las raíces sea lo mejor posible para que logremos que la transferencia de estas plantas a invernadero sea positiva. Ya, entonces acá lo que nosotros vamos a hacer principalmente cuando hacemos reproducción in vitro es formación de raíces adventicias. ¿Y por qué este apellido de adventicias? Es porque nosotros vamos a generar raíces a partir de un tejido que normalmente no está diseñado para formarlas. ¿Ya? Entonces, es decir, que nosotros vamos a inducir en el tallo, a través de la aplicación de reguladores de crecimiento en el medio de cultivo, vamos a inducir que esas células ahora, en vez de diferenciarse normalmente en tallo o en hoja, la vamos a diferenciar en raíz. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier estructura que aparezca en la planta por inducción exógena, nosotros le vamos a llamar adventicia, en este caso las raíces. Entonces, hay distintas formas de hacer enraizamiento, ¿ya? Y esto va a depender mucho, yo les había comentado que muchas de las cosas que vemos en in vitro, lamentablemente las tenemos que terminar con depende de la especie.
Entonces acá hay especies que nosotros, por ejemplo, que es el mejor caso que podemos tener, es que nosotros tengamos plantas en in vitro y que esas plantas las podamos tener en el mismo medio incluso de multiplicación y que dejándolas un poco más de tiempo, esas plantas generan raíz. Entonces, esa planta rápidamente nosotros la podemos transferir a sustrato, ¿ya? Porque ya tenemos todas las estructuras. Sin embargo, hay otras especies que no es tan simple este proceso. Entonces, en ese caso, podemos tener dos formas de hacerlo. Por un lado, nosotros podemos tener nuestra planta in vitro y transferirle a un medio de enraizamiento, es decir, un medio enriquecido con reguladores de crecimiento que van a inducir la aparición de estas estructuras. Y después, posteriormente, vamos a poder transferir al sustrato para la aclimatación. O por otro lado, hay otras especies donde nosotros tomamos estos brotes que están en in vitro y hacemos la inducción de enraizamiento de forma ex vitro. Es decir, que cuando vamos a pasar a sustrato, entonces ahí nosotros aplicamos exógenamente algún regulador de crecimiento que generalmente es IVA, ¿ya? En lo más común es IVA y también tenemos ANA. Y en general vienen sólidos o también podemos aplicar una solución. ¿Ya? Entonces, esta aplicación exógena va a hacer que se induzca la aparición de raíces, pero ya dentro del sustrato mismo. ¿Ok? Ahora, esto no funciona para todas las especies de la misma forma. Entonces hay que, yo siempre les digo, busquen en la literatura, vean con la especie que ustedes quieren trabajar y vean qué se han hecho anterior a eso respecto al enraizamiento. Y eso siempre nos va a generar un marco, ya una idea por dónde más o menos nosotros podríamos ir. Obviamente las especies que más se reproducen, más información hay, y las especies que son, por ejemplo, especies nativas o especies que no se han estudiado tanto, es más difícil y ahí hay que empezar a probar cuál es el sistema que mejor funciona. Entonces, cuando hacemos enraizamiento in vitro, también tenemos distintas formas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, el enraizamiento in vitro se va a caracterizar porque nosotros vamos a hacer la inducción como tal, o sea, la aparición de esta estructura en el sistema in vitro, manteniéndola dentro de un medio de cultivo que va a estar suplementado principalmente con auxina. Habíamos hablado en las clases anteriores que son las auxinas las que van a estar encargadas o son las que promueven la aparición de estas estructuras. Y en este caso nosotros vamos a generar este órgano para que podamos generar plantas completas, como les había dicho anteriormente, porque solamente vamos a tener brotes cuando nosotros estamos reproduciendo en la parte de multiplicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de enraizamiento ex vitro, ahí la diferencia es que en vez de tener un medio de cultivo donde vamos a estar agregando estos reguladores de crecimiento, lo que vamos a hacer es que nosotros a las plantas o a las vitroplantas vamos a inducir o no con tratamiento de auxinas exógenas. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a hacer es que las los brotes van a pasar directamente a sustrato y ahí es donde nosotros vamos a estar aplicando o no. Ya hay especies que incluso no es necesario aplicar tanto exógeno. Normalmente sí se aplica y normalmente se aplican estos productos que muchos de ustedes pueden conocer, estas soluciones o combinación de una usina generalmente viene combinada con un fungicida. Ya todos estos productos que le llaman enraizantes, generalmente es eso. ¿Ya? Y acá finalmente entonces nosotros transferimos la vitroplanta como tal rápidamente al sustrato y ahí es donde nosotros finalmente se completa el enraizamiento. Ahora, hay una forma intermedia de realizar este enraizamiento in vitro, que nosotros le vamos a llamar como in vitro ex vitro en el fondo, que no es ni que se genere dentro de in vitro completamente, ni solo en el exterior. Entonces, lo que hacemos es una técnica híbrida, lo cual combina todo lo favorable que es hacer la inducción en in vitro. Ya cuando uno hace la inducción en in vitro, y genera la formación de raíces, como ya el sistema ya está generando esta nueva estructura, en el fondo es mucho más fácil que después en ex vitro se sigan desarrollando más de estos órganos. ¿Ok? Entonces, pero
si nosotros dejamos que todas las raíces se formen en in vitro, generalmente esas raíces no son funcionales, es decir, que no genera todo o no está la conexión vascular que yo les comentaba anteriormente. Entonces, para que se genere la estructura, pero finalmente esa estructura sea funcional, una de las estrategias es utilizar este enraizamiento híbrido, que en el fondo es, hacemos solo inducción de raíces en in vitro, es decir, que esperamos que aparezcan los primordios, es decir, las primeras puntitas de las raíces, como muestra esta imagen, y una vez que ya estamos en esta etapa, podemos pasar a ex vitro. Ahora, ¿qué es lo que se aconseja acá? Que no necesariamente usemos un medio de cultivo sólido, ¿ya? Porque las raíces lo que van a hacer se van a empezar a enredar en esta solución sólida que está con el agar. Y generalmente lo que pasa que cuando uno trata de sacar las plantas, termina rompiendo las raíces y en algunas especies eso es muy crítico. Entonces, ¿qué se recomienda probar también en esta etapa? Es utilizar un medio de cultivo, pero líquido, con aplicación de auxinas y tenerlos entre 3 a 7 días en esta solución. Eso nos va a permitir, como les decía anteriormente, inducir la aparición de los primeros primordios, pero no esperar que se generen todas las raíces y luego transferir a sustrato. Entonces eso nos va a permitir que como ya está inducido el proceso de la aparición de este órgano, se terminen de estructurar en el sustrato y eso nos va a permitir también que la planta empiece a agarrar sostén y también esas raíces empiecen a aparecer en el proceso de aclimatación, lo cual es muy favorable para que se empiece a generar esa conducción vascular que yo les decía que es un poco compleja. Entonces, ¿cómo elegimos el tipo de enraizamiento? Bueno, va a depender totalmente de la especie, como les había dicho, y de las características que tiene, el porcentaje de enraizamiento y el porcentaje de supervivencia final. Ya, esta es una etapa que es muy compleja. Si nosotros no logramos hacer bien el proceso, podemos estar en el orden entre el 35 al 75% del costo total de la micropropagación. Tiene que ver con el proceso de enraizamiento, por lo tanto, tenemos que tratar de que sea lo más óptimo posible porque si tenemos gran porcentaje de pérdida en esta etapa, vamos a estar perdiendo gran cantidad de los recursos que nosotros invertimos para lograr tener plantas terminadas. Por lo tanto, es importante nosotros desarrollar un buen protocolo de enraizamiento que finalmente, como les decía antes, no solamente generemos la estructura, sino que generemos la función de esa estructura que va a ser sostén de la planta y además la absorción de los nutrientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué en el fondo una planta es tan complejo tenerla desarrollada finalmente y por qué es importante tenerla cuenta qué pasa cuando nosotros pasamos de in vitro a ex vitro? Porque es una etapa tan clave generar estas estructuras de raíces y finalmente llevarlos a la aclimatación. La planta en in vitro pasa de un reducido flujo transpiratorio, ya porque nosotros tenemos una baja intensidad lumínica. Yo les decía en la clase anterior que a pesar de que uno ve que tiene todas las luces prendidas y todo, la intensidad de la luz es mucho menor que lo que va a tener una planta en el ambiente exterior. Por lo tanto, pasa de una situación donde hay baja intensidad lumínica y elevada humedad relativa, recordemos que hablamos de cerca del 100%, a un ambiente cuando pasemos afuera del laboratorio, o sea, ex vitro, donde va a demandar un incremento de la tasa de transpiración, o sea, va a empezar a transpirar, va a empezar a hacer fotosíntesis y va a quedar muy susceptible al estrés hídrico. ¿Ya? La planta acá no tiene los estomas funcionales, por lo tanto, si baja la humedad relativa, rápidamente va a perder la humedad interna y se va a deshidratar. La planta en in vitro está en una condición heterotrófica. Eso significa que nosotros le estamos poniendo todo lo que necesita para sobrevivir, incluso el carbono, dentro del medio de cultivo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que pasar de ese ambiente donde le estamos pasando lo necesario para sobrevivir a un ambiente donde ella va a tener que producir su propio alimento a través de la fotosíntesis. Es decir, va a ser un ambiente autotrófico. Y eso requiere también un proceso gradual para que la planta, entre comillas, aprenda a hacer esta fotosíntesis y logre sobrevivir.
También vamos a pasar de una condición de alta disponibilidad de nutrientes, porque el medio de cultivo nosotros lo hemos diseñado para que tenga todo lo necesario para que la planta crezca, a un medio donde necesita incrementar rápidamente la absorción de sales, ¿ya? Porque el sustrato, si nosotros no le aplicamos ningún fertilizante ni nada, tiene prácticamente nula nutrición. Por lo tanto, rápidamente va a empezar a tener déficit de nutrientes y eso también genera un estrés bastante grande. Y la planta sale de un estado aséptico. Recordemos que la técnica de in vitro es una de las características más importantes, donde vamos a estar en una condición 100% limpia, libre de plagas y enfermedades, a un ambiente donde está muy susceptible al ataque de microorganismos saprófitos y eventualmente patógenos. Por lo tanto, la planta, si no hacemos este proceso de cambio en un ambiente que también trate de mantener las condiciones mínimas de limpieza para poder favorecer el éxito de esta etapa, va a ser muy difícil que la planta logre prosperar. Ya porque un material tan limpio, tan pulcro, es objeto rápido para que un microorganismo se aloje en sus estructuras y empiece a echarse de los nutrientes que tiene esta planta. Entonces, cuando hacemos esta comparación ex vitro in vitro, nosotros podemos ver que, como les decía, la intensidad lumínica que va a estar expuesta a la planta en ex vitro es muy superior a lo que vamos a tener en in vitro, por lo tanto, mucho cuidado con la luz. Habíamos hablado en la clase anterior que cuando nosotros pasemos al ambiente ex vitro, tenemos que cuidar en las primeras etapas que la intensidad lumínica del exterior no pase de forma directa para no quemar los tejidos. También la concentración de CO2 dentro de los frascos va a ser muy poquita respecto a lo que van a tener afuera, ¿ya? Como gas. Recordemos que en el in vitro nosotros le vamos a estar poniendo la fuente de carbono como sacarosa, pero el CO2, la concentración es muy poquita, por eso ellos prácticamente no hacen fotosíntesis porque no están fijando este carbono. O sea, afuera sí van a tener que aprender a hacer esto y ese cambio es necesario que se haga de forma muy gradual. También es importante entender que cuando están las plantas confinadas, se empiezan a generar también algunos reguladores de crecimiento y se empiezan a concentrar dentro de este ambiente, como por ejemplo el etileno. ¿Ya? Entonces hay plantas que son más sensibles a la producción de etileno y esto también produce una falta de posibilidad de generación de raíces. El etileno, cuando está en concentraciones muy altas, reduce la acción de las auxinas. Por lo tanto, sobre todo en especies leñosas de muy difícil enraizamiento, hay que tener mucho ojo con esto porque obviamente nosotros no lo vamos a ver, pero dentro del frasco se empieza a concentrar y eso inhibe la producción de raíces. Entonces ahí hay que empezar a probar algunos sistemas de aireación, por ejemplo, para que baje esa concentración y no nos impida el enraizamiento. También la humedad relativa, como les decía, en los frascos en general va muy cercana a lo que es el 100% si es que los frascos están 100% cerrados, y vamos a pasar a una condición ex vitro donde esa humedad va a bajar considerablemente y entonces ese cambio tenemos que tener mucho cuidado que sea gradual para que la planta no se deshidrate rápidamente. Y por último, como para volver a reforzar, la fotosíntesis in vitro es prácticamente nula y cuando nosotros tengamos la planta en ex vitro, ella va a tener que sobrevivir sí o sí a través de la fotosíntesis. Por lo tanto, este proceso de enraizamiento, aclimatación, es uno de los más complejos porque vamos a tener que permitir que la planta vuelva a desarrollar todas esas acciones mínimas que necesita para vivir en el ambiente exterior y eso vamos a tener que hacerlo de forma gradual y paulatina para que finalmente la planta sea exitosa en el ambiente externo. Entonces, ¿qué factores físicos afectan el enraizamiento? Acá, lo primero que nosotros tenemos que entender es que para poder sacar una planta a aclimatación y en el fondo antes de eso generar esta estructura de raíz, nosotros tenemos que tener una planta de calidad. ¿Y a qué le llamamos una planta de calidad? Es una planta que esté robusta, es una planta que se vea
que nutricionalmente está equilibrada, que es una planta que nosotros no la vemos ni débil, ni que tenga problemas para crecer. Es una planta que tiene que estar muy activa en in vitro. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a pasar a la etapa de enraizamiento, tenemos que elegir nuestras mejores plantas para pasar a esa etapa porque sabemos que después de eso va a venir la aclimatación, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero que va a ser una etapa muy estresante y por lo tanto si el tejido no está preparado para soportar esto, no va a lograr sobrevivir. La calidad del sistema radicular también es muy relevante, como les decía anteriormente, no solamente nosotros necesitamos que se generen las raíces y que nosotros las podamos ver, sino que esas raíces finalmente tenga la función para la cual están hechas. Ya, entonces, en el fondo, van a necesitar que se genere sostén, vamos a necesitar que se genere conducción vascular entre esas raíces y el tallo. Y esto es relevante porque muchas veces pasa que generan la estructura de la raíz, pero por ejemplo entre medio se genera un callo muy grande. Entonces, ese callo, si es muy prominente, normalmente lo que hace es que interfiere que el sistema de conducción vascular se una entre raíz y tallo. Entonces, por eso es relevante que nosotros vayamos viendo que finalmente la planta logre sobrevivir en el ambiente exterior. Eso también va a ser un indicio de que esta conexión se está haciendo. El estrés hídrico es una de las cosas muy fundamentales en esta etapa porque em, nosotros vamos a tener que los estomas no son funcionales, como yo les decía anteriormente, vamos a tener poca o nula presencia de ceras en las hojas en estas plantas, entonces eso también hace que la planta se deshidrate muy rápidamente y el sistema vascular entre tallo y raíz, como les decía, es precario. Por lo tanto, tampoco todo lo que es agua y sales y todo lo que podría pasar a través de las raíces tampoco funciona muy bien. Entonces, mucho cuidado con la etapa de enraizamiento, aclimatación, porque es una etapa muy sensible donde podemos perder muchas plantas. Otro factor importante es el sustrato que vamos a utilizar, ya porque viene de la mano porque vamos a tener que hacer una estructura que es la raíz y esa raíz se va a tener que sostener en este sustrato. Pero ese sustrato también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que tener ciertas características que permita que la planta, porque la planta no solamente tiene que sostenerse, sino que tiene que absorber después nutrientes de este sustrato. Entonces, este sustrato es importantísimo, su composición y lo que vamos a ir agregando a él para que finalmente le demos lo necesario a la planta para que sobreviva en este ambiente que va a ser mucho más hostil que lo que tenía en el laboratorio. Y finalmente la condición fitosanitaria del ambiente donde vamos a realizar el trasplante. Ya, eso también tiene mucho que ver con que si nosotros vamos a pasar las plantas de un ambiente muy estéril a donde vamos a estar en un ambiente muy sucio, lógicamente no podemos esperar que las plantas sobrevivan con una gran tasa de éxito porque la estamos exponiendo a microorganismos que van a estar ahí latentes para poder atacarlas. Entonces, no es necesario tampoco trabajar dentro de la cabina de flujo laminar, pero sí es importante que el lugar donde nosotros estemos trabajando sea propicio para que sea lo más limpio posible y evitar que estas plantas estén en contacto directo con contaminantes que las puedan terminar matando. Y factores químicos que van a afectar el enraizamiento, ya lo habíamos hablado principalmente, lo que son los reguladores de crecimiento. Ya, acá yo les había comentado en las clases anteriores que tenemos varios reguladores de crecimiento, pero los protagonistas que van a ser en nuestra micropropagación van a ser la relación que vamos a tener entre citoquininas y auxinas. Y acá, como nosotros necesitamos que cambie todo el proceso a la formación de raíces, vamos a tener que cambiar este equilibrio que teníamos en la multiplicación, donde estaba principalmente ligado a la alta concentración de citoquininas. Vamos a tener que invertir eso y ahora nos vamos a tener que ir a altas concentraciones de auxina y casi nula concentración de citoquininas para que el sistema vaya induciendo la generación de estas nuevas estructuras. Entonces vamos a tener que ver cuáles son las concentraciones más óptimas para que esto finalmente funcione. Lo que yo les comentaba en clases anteriores también, nosotros vamos a tener que
siempre lograr un equilibrio, no solamente con nosotros lo que estamos agregando afuera, sino que hay que entender que la planta internamente también empieza a generar sus propios reguladores a partir de lo que nosotros estamos agregando exógenamente. Por eso es relevante encontrar esas concentraciones que nos van a permitir llegar a un equilibrio, en el fondo, en que nosotros podamos inducir las raíces y no finalmente que hagamos lo contrario, que se retrase o se anule la formación de esta estructura. Cuando uno agrega mucha cantidad, lo que ocurre es que nosotros llegamos a un plató donde ya no podemos inducir más el crecimiento y empieza a ocurrir todo lo contrario, que empieza a bajar el crecimiento o a inhibirse el crecimiento de ciertas estructuras. Por eso es relevante encontrar esa concentración perfecta para generar la mayor cantidad de raíces sin que el sistema colapse y finalmente termine intoxicado por alta concentración. Y como para que ustedes tengan algunas referencias, cuando nosotros trabajamos con auxina, las más utilizadas para enraizamiento tenemos el ANA, el IVA y el AYA, o sea, el ácido naftalenacético, el ácido indolacético y el ácido indolbutírico. Acá nosotros en in vitro normalmente trabajamos en concentraciones muy pequeñitas, ¿ya? Como vimos en la clase de soluciones, siempre vamos a tener que trabajar en el orden de miligramos por litro o ppm. Por ejemplo, en el ANA las concentraciones más comunes van entre 0,05 a 1. En el IVA van de 0,5 a 5 y en el AYA van de 0,1 a 10 miligramos por litro. Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar esto ex vitro, ¿ya? Esto estamos hablando, por ejemplo, en especies que nosotros no necesitamos aplicar en el medio de cultivo, sino que vamos a sacar los brotes y los vamos a transferir a sustrato. Y antes de llegar al sustrato, lo que vamos a hacer, vamos a sumergir la base de nuestros brotes, ya sea en una solución o en una mezcla sólida donde vamos a tener la usina. Entonces ahí, como es por contacto y el contacto va a ser unos pocos segundos, vamos a tener que agregar una concentración mucho mayor para que el efecto funcione. O sea, para que tengamos el efecto que andamos buscando. Entonces acá fíjense que vamos a estar del orden de 100 a 3000 miligramos por litro, ya es decir, de 0,1 a 3 gramos por litro. Entonces, si se fijan, las concentraciones son muchísimo más grandes, pero justamente es porque en in vitro nosotros lo que tenemos es un medio de cultivo donde el brote va a estar todo el rato en contacto ahí con ese medio, además ya está acostumbrado a absorber directamente el medio, por lo tanto las concentraciones que nosotros necesitamos son muy pequeñas, pero sí vamos a tener que tener mucho más tiempo el tejido ahí para que se genere el efecto. Sin embargo, en ex vitro nosotros estamos esperando que con un solo toque de unos pocos segundos eso genere el efecto de inducción de raíces. Por eso las concentraciones son muy distintas. Ahora, otros factores químicos que afectan el enraizamiento también son la generación de polifenoles. Ya, los polifenoles, cuando nosotros tenemos, hay especies o incluso variedades o genotipos que producen más polifenoles que otros. Y estos suelen inhibir la acción de las hormonas que están encargadas del enraizamiento. Entonces, hay que tener mucho ojo y como les decía anteriormente, también las plantas empiezan a generar algunos gases. Entonces, hay que tener mucho cuidado con genotipos y sobre todo leñosas. Acá les muestro en particular algunas plantas de eucalipto, que aquí se ven dos genotipos y acá hay uno, por ejemplo, el que tenemos acá a la derecha, que no genera muchos polifenoles, pero acá el de la izquierda sí. Entonces, tenemos que agregar algunos productos en el medio de cultivo que absorban esos polifenoles para que estos no interfieran en la producción de raíces y posteriormente en la aclimatación. Entonces, en este caso acá se agrega el carbón activado, que era un producto que yo les había comentado anteriormente, que encapsula estos polifenoles y permite que la planta en el fondo no se vaya intoxicando con estos elementos. ¿Ya? El carbón activado tiene esta capacidad de encapsular que no es lo mismo que hacen los antioxidantes como tal, ya porque los antioxidantes bloquean la acción de generación de los polifenoles, pero también empiezan con el tiempo a degradarse. Por lo tanto, si uno deja más del tiempo necesario la planta en el medio de cultivo, finalmente igual se van a seguir produciendo.
Cambio el carbón activado como encapsula, no deja disponible y por lo tanto permite que la planta esté más tiempo ahí y también permite que esos polifenoles no intervengan en la acción de los reguladores de crecimiento que necesitamos que induzcan la generación de raíces. Y otra cosa que se hace en estos sistemas para nosotros mejorar la tasa de estimulación de la planta, porque decíamos que la planta va a tener que generar raíces, pero no tan solo las raíces, sino que también va a tener que generar acciones importantísimas para su sobrevivencia y una de ellas es la fotosíntesis. O sea, aprenda a hacer fotosíntesis, aprenda a hacer su propio alimento. Y acá hay distintas estrategias para poder hacer esto, ¿ya? Y para activar la capacidad fotosintética de las plantas. Y acá nosotros normalmente lo más común que se hace es que se hace una disminución gradual de la humedad relativa. ¿Ya? Y esa disminución gradual puede ser que nosotros, por ejemplo, en el contenedor vayamos poniendo algunos filtros como los que se ve acá arriba, o vayamos haciendo hoyitos a la bolsa arriba, o de repente ponen dos contenedores y el contenedor de arriba poco a poco se va abriendo. Hay distintas formas, pero la idea es que en las primeras aproximadamente 2 semanas, diría yo, que son como las más críticas, donde uno recién traspasa las plantas al sustrato, ahí nosotros necesitamos tener 100% de humedad relativa y poco a poco tenemos que irla disminuyendo. Entonces, esa disponibilidad de CO2 poco a poco va induciendo que esta capacidad fotosintética vaya aumentando. También hay sistemas donde uno puede incrementar las concentraciones de CO2 dentro de los frascos, ¿ya? Y estos son unos sistemas de inyección de CO2. Son sistemas que no son económicos, por eso normalmente se hacen como a nivel más de investigación o para probar en ciertas especies que son muy complejas para el proceso de enraizamiento. Y también otra cosa que nos permite como ir avanzando en este proceso es el incremento de los niveles de intensidad lumínica. Ya, si nosotros vamos poco a poco poniendo las plantas en un sector donde haya más iluminación, eso también nos va a ir ayudando a generar mayor tasa de fotosíntesis. Y finalmente, reducción del contenido de la fuente de carbono exógena en el medio de cultivo. Esto nosotros lo podemos hacer previo a que sacamos las plantas al sistema de aclimatación. Y entonces lo que podemos hacer es que en el medio de cultivo como tal disminuimos la concentración de sacarosa. Es decir, si nosotros normalmente trabajábamos con 30 gramos por litro, podemos bajarlo a 20. Y eso, esa disminución de la fuente de carbono va a obligar sí o sí a la planta a tratar de tomar este carbón de otro lado y en el fondo va a empezar a absorber o capturar carbón del ambiente. ¿Ya? Entonces eso también nos va estimulando poco a poco la activación de su capacidad fotosintética. Eso sería, voy a dejar de compartir respecto a la inducción de sistema radicular. No sé si hay alguna pregunta o consulta ahí en el chat, me parece que no. Voy a seguir compartiendo. De todas maneras, si tienen dudas, las pueden ir escribiendo y si no, al término de la siguiente clase pueden ahí levantar sus manitos. Amanda, perdón, ahí que ¿Sí? tenía, en una de las fotos que mostraste, ya se veía la etapa de aclimatación, las plantas con sustrato, me dio la impresión, ¿no es cierto? Cuando ya estaban en ¿Sí? unas cajitas plásticas. ¿Ese sustrato es, por ejemplo, turba? Puede ser turba y hoy en día, bueno, vamos a ver ahora en la siguiente clase, pero hay distintos sistemas donde nosotros podríamos como utilizarlo como sustrato. Ya hoy en día existen también estos Jiffy, no sé si los han escuchado, o hay unos sistemas también que son como unos contenedores como con la forma ya. Y eso nos permite también poder aclimatar. Ya hay solamente de turba, hay de coco, hay distintas composiciones también. Hoy día en el mercado existe una amplia gama como de productos para poder como hacer la parte de enraizamiento aclimatación. Ya, gracias. Ujú.